No fue una alarma, no fue una advertencia formal. Fue algo que ya habían visto antes. El puente se movía, siempre se había movido, y nunca había pasado nada. Alguien lo observó balancearse con el viento, como tantas otras veces, y no dijo nada nuevo. No porque no lo notara, sino porque ya no parecía importante. Era parte del paisaje, parte del comportamiento esperado. Algo que se comentaba con curiosidad, incluso con cierta ligereza, pero no con urgencia. La pregunta nunca se formuló en voz alta, pero estaba ahí. ¿Y si esta vez no es igual? Durante meses, el movimiento había sido tema de conversación. Ingenieros, trabajadores y visitantes sabían que el puente reaccionaba de forma extraña al viento. No era un secreto. De hecho, se había vuelto casi una característica, algo distintivo. El problema es que, cuando algo anómalo se repite sin consecuencias inmediatas, deja de percibirse como una señal. El puente no se había caído ayer, no se había caído la semana pasada, no se había caído nunca. Y eso fue suficiente para asumir que no lo haría hoy. Antes de llegar a ese día, la historia ya venía cargada de decisiones pequeñas. El diseño había sido ajustado para reducir costos. Se había priorizado eficiencia sobre rigidez. Se confiaba en modelos que, en teoría, explicaban el comportamiento esperado. Y cuando el comportamiento real no coincidía del todo con lo previsto, se lo clasificó como una curiosidad, no como una amenaza. El movimiento era visible. El tablero del puente se ondulaba con el viento, de forma suave pero constante. Algunos lo describían como elegante, otros como inquietante, pero nadie lo describía como urgente. La estructura seguía en pie, el tráfico continuaba, la vida alrededor no se detenía, y cuando la realidad no se detiene, el cerebro humano interpreta que no hay razón para hacerlo. El clima emocional era engañosamente tranquilo. No había presión extrema, no había una cuenta regresiva, no había una orden explícita de avanzar. Solo había una rutina que se había vuelto cómoda. Un sistema que funcionaba, aunque no de la manera exacta en que había sido diseñado. En ese contexto, detenerse habría sido incómodo. Significaba cuestionar decisiones previas. Significaba admitir que algo aceptado como normal quizás no lo era. Significaba interrumpir el uso de una infraestructura nueva, visible, costosa. Y cuando el costo de detenerse es social, técnico y económico, la mente busca razones para seguir. El día del colapso, el viento no era extraordinario. No era una tormenta histórica. No era un evento extremo que justificara alarma inmediata. Era viento, del tipo que ya había estado ahí otras veces, del tipo que el puente ya había soportado. Al principio, el movimiento no parecía distinto. Oscilaciones conocidas, ritmos familiares. Nada que no se hubiera visto antes, pero esta vez algo cambió. No de forma brusca, no de forma evidente. Cambió en silencio. El patrón dejó de ser solo vertical. Comenzó a torcerse, a retorcerse, a combinar fuerzas de una manera que no había sido observada con atención suficiente antes. Y aún así, no hubo una orden clara de evacuación inmediata, porque la mente seguía anclada al pasado reciente. Esto ya pasó y no ocurrió nada. Aquí aparece la decisión humana central: confundir repetición con seguridad. Cada vez que el puente se movía y no colapsaba, reforzaba una falsa certeza. Cada oscilación tolerada se convertía en evidencia equivocada de estabilidad. El sistema no estaba enseñando que era seguro, estaba acumulando energía, pero esa acumulación no era visible de forma intuitiva. Algunos observadores comenzaron a notar que el movimiento no era el habitual, que había algo distinto, más amplio, más desordenado, pero incluso esa percepción se filtró por el mismo sesgo. Siempre se había movido, siempre había vuelto a su lugar. En sistemas complejos, el problema no suele ser la ignorancia absoluta, es la familiaridad mal entendida.
Cuando algo se repite sin consecuencias inmediatas, la mente lo archiva como normal. Y una vez que algo es normal, deja de activar las alarmas internas. El puente seguía abierto. Los vehículos cruzaban. La estructura respondía al viento con una coreografía cada vez menos predecible. Y aún así, no hubo un punto claro donde alguien dijera, esto ya no es lo mismo. No porque nadie lo pensara, sino porque nadie podía señalar el instante exacto en el que lo familiar se volvió peligroso. El colapso no fue inmediato. Fue el resultado de una transición, de un sistema que pasó de comportarse de manera extraña pero tolerable, a comportarse de manera inestable. Y cuando esa transición se completa, ya no hay margen de corrección. En cuestión de minutos, la estructura entró en un estado que no podía sostenerse. Las fuerzas se amplificaron. Los movimientos se volvieron violentos. Lo que antes era oscilación se convirtió en torsión destructiva. Y entonces, el puente falló. No porque el viento fuera excepcional, no porque alguien presionara un botón equivocado, sino porque durante demasiado tiempo se asumió que, como siempre pasó, siempre pasará. Después del colapso, las explicaciones llegaron rápido. Análisis técnicos, modelos revisados, todo eso era correcto. Pero no explicaba lo más inquietante. Lo inquietante no era que el diseño fuera imperfecto, era que el comportamiento anómalo fuera visible durante tanto tiempo sin activar una detención real. En retrospectiva, el sistema había estado hablando, no con alarmas, no con fallas súbitas, sino con señales repetidas. Y cada repetición sin consecuencia inmediata debilitó la percepción de riesgo. El puente no colapsó el día que el viento sopló más fuerte. Colapsó el día en que el movimiento dejó de preocupar. No hubo una orden de avanzar. Hubo algo más peligroso. La certeza de que, porque nunca había pasado antes, no pasaría ahora.